Muy contento hoy porque voy a empezar una ruta por el noreste de Tailandia. Hemos empezado hace un par de horas en Chiang Rai, ahora estamos pasando por la provincia de Tai Ao y nuestra dirección es hacia el este, yendo a la provincia de Nam, así que pasamos varias provincias en esta parte del país. Acabo de encontrar un sitio para dormir para esta noche, he dejado unas cosas aquí y ahora vamos a explorar una zona. Me acaban de decir que hay un lago interesante y unas montañas. Toda esa zona que vamos a visitar durante esa ruta es montañosa y extremadamente verde y está llena de parques naturales. Sale de un parque natural y entra a otro. Prácticamente es un gran parque natural todo el noreste. Lo primero que quiero hacer es comprar una gafa de sol porque las pierdo constantemente y con tanto sol conduciendo y el polvo es muy complicado. Entonces me han dicho, para aquí en el pueblo que hay una tienda y son baratísimas, valen €1 cada una. Son de esas malas de sobrevivencia, digamos. A ver si encuentro una. Mira, me compraré dos porque las pierdo. Valen €1 cada una. Vamos, ¿no? Perfecto. Por fin un par de gafas. Hombre, viniendo de Chiang Rai hasta aquí, estuve como 2 horas con la moto, comiendo mucho polvo de los camiones, mucho sol, y digo, hay que comprar una ya. Ahora estoy preparado, tengo 2. Vamos. Me he encontrado una montañita y he querido subirla para ver dónde me lleva. Y desde arriba estoy empezando a ver el lago, una vista espectacular. Pero quiero ver qué hay un poquito aquí arriba, tampoco es muy alta. En la carretera nacional en Tailandia, bueno, es normal, hay bastante movimiento, pero en cuanto sale de la carretera principal y sube por carretera secundaria, es maravilloso. Hay poco movimiento, hay mucha naturaleza, pueblecito, entonces es donde me gusta explorar. Por cierto, todas las zonas que estamos investigando a partir de hoy, toda esta ruta va a ser una exploración en zona absolutamente nada turística. Aquí en el norte, Chiang Rai y Chiang Mai son las principales ciudades de atracción turística, que donde va absolutamente todo el mundo. Por lo que me doy cuenta que en cuanto sale de este circuito, que es donde me encuentro normalmente y ahora, no hay extranjeros. Con lo cual me hace pensar que la gente no sale mucho del circuito organizado, digamos. A mí me gusta improvisar, seguimos improvisando, vamos a ver arriba qué hay en esa montañita. Conduciendo por una carretera secundaria, subiendo la montaña me detengo en un rincón que parece sacado de otro tiempo. Un lugar auténtico, donde solo hay rostros tailandeses y un ritmo de vida que respira calma. A mi alrededor, ovejas pastan entre la vegetación y el aire huele a comida recién hecha. De pronto siento que un fin de semana tailandés me ha adoptado por un momento. Me dejo llevar por esa rutina serena. La gente come, conversa, contempla el paisaje sin prisa. Todo fluye con una ligereza contagiosa y sin buscarlo me descubro parte de este pequeño mundo sin preocupaciones. Increíble ese lugar. Supongo que de los pocos al mundo o el único, porque tiene una peculiaridad. Estamos encima de unas cuantas colinas. Esta precisamente es bastante más alta que otra. Y hay un bar-restaurante bastante visitado por locales, soy el único extranjero, donde paga una entrada de 100 baht y tiene una bebida gratis y luego puedes comprar comida como estoy haciendo y comer. Dentro venden productos que son derivados de la lana de las ovejas. Tiene esos prados muy bien cuidados y todas las ovejas sueltas, como podéis ver, y la gente pues se le acerca, le acaricia, se hacen fotos. Es muy curioso. Están muy familiarizadas con los seres humanos. Es un recinto muy grande,
están muy libres. Y hay un perrito que a veces pues se ve que alguna se le aleja un poco del recinto, pues la empuja hacia aquí. Un sitio muy extraño, digamos. Es muy bonito, ¿eh? Es muy tailandés eso. Los tailandeses recrean situaciones como estas, con una estética muy cuidada, con los prados muy bien cortaditos, cuidan mucho, lo ves, hay muchos bancos de madera como zona picnic, le prestan mucha atención a la estética. Y tiene una estética propia, muy natural, con madera, básicamente bambú. Ese plato está muy picante. Me como un poco de esto y lo mezclo con esto que no lo es para bajar un poco el efecto. Estaba pensando quizás cómo surgió esta iniciativa de tener un bar-restaurante en este lugar con ovejas medio libres, de manera que atraía mucha gente, sobre todo familias y niños, para hacer un negocio. Quizás fue de una manera muy espontánea. Ya estaba más o menos la cosa así, tenían un bar-restaurante y las ovejas estaban cerca, veía que atraía mucha gente. Lo que observo es que al ser básicamente parejas y familia, y vienen muchos niños aquí, entonces está bien porque los niños están muy interesados. Creo que cuando los niños tienen contacto con la naturaleza, pero también con los animales, creo que es algo súper útil y interesante y sano, ¿no? Y bueno, tiene un negocio muy sano también, creo. Se come muy bien, a precio razonable, como siempre. Porque os digo, no es turístico. Aquí habrá ahora, no sé, 50, 80 personas y soy el único extranjero. Sí, es un pueblo en la montaña, básicamente este. Entonces, si vamos bajando del valle, como vimos antes subiendo que había un lago abajo, pues me gustaría verle antes de que bajara el sol. Y lo que quiero ver son los aspectos más locales, como siempre, ver qué hay detrás de la escena turística, ¿no? Ir a las montañas, los pueblos y perderme por allí. Me gusta la idea de explorar el norte de Tailandia. Por cierto, tiene carreteras muy buenas, ¿eh? Veniendo desde Laos, pues se agradece mucho, se conduce bien. Me he encontrado con esta presa y este lago increíble, en una paz, pocas familias tailandesas paseando y el sol a punto de bajar. Un espectáculo, como siempre. Lo hemos conseguido. No creo que me quedaré hasta el final del atardecer, porque tengo una hora más de camino, estoy muy cansado hoy. Estoy reventado, he hecho igual 4 horas de moto ya llevo y me queda otra. Mañana seguiremos en dirección este y entraremos en algún parque nacional porque hay varios. He visto en el mapa que hay cascadas y mucho por investigar. Mientras tanto me voy a despedir por hoy con este sol que baja a mis espaldas hacia el oeste. Tras un día largo, el cansancio llega con una grata sensación de ligereza. La calidez del atardecer acompaña mis pasos de vuelta al hotel. Sé que al dormir caeré en un sueño profundo, tranquilo, sabiendo que mañana el viaje continúa, abriéndose a lo desconocido. Es una sensación hermosa para llevarse a la cama.
Buenos días, ya estamos de camino hacia Phayao, que es la provincia que está más a este de donde estamos ahora, que es la provincia de Chiang Rai. Dormí bien, pero un poquito resfriado. Esos días, por la mañana y por la noche, conduciendo con la moto, hace frío. Ahora mismo hace mucho frío, son las 8 de la mañana y por eso voy despacito para ir conduciendo, pero frío, hace mucho frío. Después cuando sale el sol se estará muy bien. Cada día es tan distinto, un lugar nuevo, una provincia nueva, una ciudad nueva, con esa sensación de qué vamos a encontrar, que siempre es muy agradable. Phayao es una pequeña ciudad que tiene un lago muy grande y de tradición de pescadores de este lago, y rodeado de parques nacionales y montaña, con lo cual tiene un atractivo natural muy grande. Vamos a ver qué sucede. Ya he reservado un sitio para dormir, tendremos 1 hora y media de camino. Vamos a dejar la maleta grande ahí y vamos a inspeccionar lo que hay por la zona. Me estoy congelando. Ha salido el sol, está mucho mejor, ya no hace tanto frío. Luego al mediodía hace mucho calor, porque llegamos a 30 grados tranquilamente. Hay unos cambios de temperatura muy fuertes que se perciben más viajando con la moto. O sea, ahora, por ejemplo, tengo un jersey, una chaqueta vaquera y ese plástico para el viento, y aún así tengo bastante frío. Muy contento, el sol es brutal. Tailandia es un gran país, muy bello, muy bonito. Por la mañana sale con la moto a las 8, a las 7, y ya ve la gente comiendo sopas de fideos de arroz, muy rica por cierto. El sureste asiático es un gran país, yo lo considero así. Por ejemplo, los países que yo conozco, que son Laos, Tailandia, Vietnam y Camboya, son países hermanos, ¿no? Han tenido una historia distinta cada uno. Tailandia quizás más distinta que los otros 3, porque es el único país de los 4 que no ha sido colonizado, y eso produce un cambio muy importante. Y los otros 3 han subido guerras. Pero a nivel cultural general se parece muchísimo, incluso la comida, la manera de ser, de expresarse. Luego cada uno tiene su carácter, ¿no? Sus diferencias, lo vas conociendo poco a poco. ¡Viva el sol! ¡Yuhu! Mirad, maravilla. He parado un momentito a desayunar. Ahora os muestro lo que desayuno yo muchas veces, porque es muy práctico. Huevos. Es decir, muchas veces viajando veo gente que es muy común en el sureste asiático encontrar gente que vende carne a la brasa, y también hacen esos huevos a la brasa, que yo nunca lo había visto a la brasa, siempre se hierven, pero lo ponen ahí al lado de la carne y se van cociendo. Entonces me los compro porque luego son muy cómodos viajando, como ahora a cualquier momento te paras y te comes unas cuantas proteínas, ¿no? Por la mañana está bien. Compro unos cuantos y me duran algún día. Con el sol está súper bien, temperatura perfecta. Claro, de aquí a un rato toda esta chaqueta empiezan a dar demasiado calor. Por el momento, si estoy conduciendo voy bien, pero parado se empieza a apretar. Os dije, hay unos cambios de temperatura muy fuertes. Ahora son las 10 de la mañana, pero hace calor, se está bien. Qué bien viajar así, ¿eh? ¿No os da un poco de envidia? ¿Queréis venir conmigo? Tengo curiosidad de ver ese Phayao. Ya hemos entrado en la provincia de Phayao, y curiosamente lo que pasa en Tailandia y en Laos también, cada cambio de provincia hay un pequeño puesto de policía en la carretera que están allí sentados, pero no hacen nada.
como si fuera una línea fronteriza donde hay oficiales, pero no hacen nada, están allí sentados. Seguimos. Bueno, acabo de superar una montaña bastante grande con mucho viento y ahora bajando a la montaña me encuentro con un pueblo muy bonito y las temperaturas han vuelto a subir. Muy bonito paisaje. Mirad. Acabo de llegar a Payao, he dejado mi bolsa en un sitio donde voy a dormir esta noche y quizá otra noche también. Y me he quedado aquí en el lago un poquito y me he encontrado un antiguo templo de que creo que tiene más de 600 años. Creo haber entendido por un policía que me acaba de preguntar de dónde vengo, porque ha visto que tengo la matrícula de otra provincia y se sorprendió, era muy simpático. Y muy bonito este templo completamente inundado, muy antiguo. Yo creo que esos son los restos arqueológicos de un templo muy antiguo. El lugar impone cierta sagralidad y al mismo tiempo, pues, por el entorno natural, estoy debajo de unos árboles que me hacen sombra, muy grandes. Y aquí al lado un lago muy grande, necesitaré tiempo para darle la vuelta. Creo que son 50 kilómetros en total y creo que lo haré mañana. Investigaré mañana ese gran lago y así empezamos un episodio nuevo de Payao mañana. Hay unas vacas comiendo hierbas, un par de perros corriendo por allí y pajaritos. En el sitio donde voy a dormir hoy, un hombre que es inglés, se ha casado con una mujer tailandesa, me explicó que la parte este del lago, bueno, hay muchos bares, restaurantes, no tiene tanto atractivo natural, pero la parte oeste sí. Así que mañana haré toda la vuelta para investigar a ver qué hay y empezaré a hacer un plan. Quizá aprovecharé para ver unos parques naturales que hay en esta zona, no se lo tengo que mirar todavía, pero puede ser un buen sitio para estar un par de días por lo menos y ir y volver, para no hacer tantos kilómetros. Y luego planearé ir a Nan, otra provincia más a este. Así que hay muchos planes interesantes a punto de llegar, estoy muy contento. Seguimos mañana con la ruta, espero que os haya gustado el primer episodio. Pulgarcito para arriba, darle a la campanita para recibir notificaciones, seguirme en la red social como Andar la Vida y suscribiros a Andar la Vida si aún no lo habéis hecho. Qué bien se está en Tailandia. Hasta el siguiente episodio. Chao.